Imagina que durante los próximos segundos no estás escuchando un video, sino entrando en una puerta invisible que ha estado abierta desde hace más de 2500 años, esperando a que alguien vuelva a cruzarla. Porque hubo un momento en la historia en el que los seres humanos dejaron de explicar el mundo con mitos y empezaron a preguntarse algo mucho más inquietante, ¿qué es la realidad realmente? Y esa pregunta sigue vibrando ahora mismo dentro de ti. En la antigua Grecia, antes de imperios gigantes, antes de universidades, antes incluso de que existiera la palabra ciencia, surgieron hombres que miraron el cielo y sintieron que las historias ya no eran suficientes. El trueno dejó de ser solo un dios enfadado. El mar dejó de ser solo una criatura caprichosa. Algo dentro de ellos empezó a susurrar que debía existir una ley secreta, una estructura profunda, una verdad silenciosa que sostenía todo lo que existe. Es difícil imaginar lo radical que fue ese momento. Durante miles de años, las culturas habían explicado el universo con relatos sagrados y tradiciones transmitidas por generaciones. Pero entonces apareció una inquietud nueva, casi peligrosa. Y esa inquietud se convirtió en el nacimiento de la filosofía. No como un lujo intelectual, sino como una necesidad humana básica. Uno de los primeros en escuchar ese susurro fue Tales de Mileto. Se dice que miraba el mundo con una curiosidad casi infantil, pero con una profundidad que pocos podían comprender. Para él, todo debía tener un origen común, un principio fundamental. Y su respuesta fue sorprendentemente simple: el agua. Puede parecer ingenuo hoy, pero su gesto fue revolucionario. No buscó la explicación en dioses invisibles, sino en la naturaleza misma. Imagina lo que significa cambiar la pregunta de quién creó el mundo a de qué está hecho el mundo. Ese cambio parece pequeño, pero transformó la historia humana para siempre. Fue el inicio de una nueva forma de pensar que aún guía nuestra vida moderna sin que lo notemos. Después llegó Anaximandro, quien sintió que el agua no podía ser suficiente. Pensó que el origen debía ser algo ilimitado, algo sin forma definida, algo eterno al que llamó el apeiron. Una palabra que todavía hoy suena misteriosa, como si contuviera un eco del infinito. Con él, el pensamiento humano dio otro salto, el origen del universo podía ser algo abstracto, invisible, imposible de tocar. Piensa en lo que eso implica. Estos hombres estaban inventando la abstracción. Estaban creando la capacidad de imaginar conceptos que no podían verse ni tocarse. Estaban entrenando la mente humana para pensar más allá de lo evidente. Luego apareció Heráclito, el filósofo del fuego, el pensador del cambio eterno. Para él, la realidad no era estable. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma constantemente. Nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río, dijo. Y tal vez, sin saberlo, estaba describiendo también la vida interior de cada ser humano. Porque tú tampoco eres la misma persona que eras ayer. Cada experiencia, cada emoción, cada recuerdo te transforma lentamente. Heráclito veía el universo como una danza permanente, una tensión de opuestos que crea armonía. El día necesita la noche. La vida necesita la muerte. El movimiento necesita la quietud. Y entonces, como si la historia quisiera equilibrar la balanza, apareció Parménides. Donde Heráclito veía cambio, él veía permanencia. Donde uno veía movimiento, el otro veía estabilidad absoluta. Parménides afirmó que el cambio es una ilusión, que la realidad verdadera es eterna, inmóvil e indivisible. Imagínate el impacto de esta idea. 2 visiones completamente opuestas naciendo casi al mismo tiempo. Una diciendo que todo cambia. Otra diciendo que nada cambia. Y entre ambas, el ser humano atrapado intentando entender qué significa existir. Estas tensiones no eran simples discusiones intelectuales. Eran intentos desesperados de comprender la experiencia humana más profunda. Porque cada persona siente ambas cosas dentro de sí. Sentimos que todo cambia, pero también sentimos que hay algo dentro de nosotros que permanece. Ese algo que observa el paso del tiempo. Ese algo que estuvo presente en tu infancia, en tu adolescencia, y que sigue presente ahora mismo. Esa sensación silenciosa de continuidad es el eco de Parménides dentro de ti.
Y el impulso de cambiar, crecer, evolucionar, reinventarte es el eco de Heráclito. Ambos viven en tu experiencia diaria, aunque nunca hayas escuchado sus nombres. Los presocráticos no eran solo pensadores. Eran exploradores de la conciencia humana. Sus preguntas no pertenecen al pasado. Son preguntas que siguen vivas en cada mente que se atreve a mirar más allá de lo superficial. Demócrito, por ejemplo, imaginó que todo estaba compuesto por partículas diminutas invisibles llamadas átomos. Lo hizo siglos antes de que existieran microscopios. Lo hizo solo con pensamiento, intuición y observación. Es difícil no sentir asombro ante esa capacidad humana de imaginar lo invisible. Cada uno de estos pensadores estaba construyendo una pieza del rompecabezas que hoy llamamos realidad. Y lo hacían sin laboratorios, sin tecnología, sin mapas. Solo con preguntas. Preguntas que aún siguen abiertas. Tal vez la razón por la que estas ideas siguen resonando es porque no intentaban impresionar. Intentaban comprender. Y comprender sigue siendo uno de los deseos más profundos del ser humano. Porque en algún lugar dentro de ti existe la misma inquietud que los movió a ellos. La sensación de que hay algo más profundo detrás de la superficie del mundo cotidiano. Algo que no se ve, pero se intuye. Algo que no se puede tocar, pero se siente. Algo que ha estado esperando a que vuelvas a hacer las preguntas correctas. Y quizá la pregunta más importante no es qué pensaban los presocráticos, sino por qué seguimos necesitándolos hoy. Vivimos en una era de información constante, de respuestas instantáneas, de explicaciones rápidas. Pero curiosamente, cuanto más sabemos, más sentimos que algo esencial sigue sin resolverse. Sabemos cómo funcionan las estrellas, pero seguimos preguntándonos qué significa existir. Sabemos cómo funciona el cerebro, pero seguimos preguntándonos qué es la conciencia. Sabemos cómo se formó el universo, pero seguimos preguntándonos por qué hay algo en lugar de nada. Y ahí, en ese silencio entre el conocimiento y el significado, los presocráticos siguen esperándonos. Porque ellos no buscaban solo datos. Buscaban sentido. Y el sentido no se descarga. No se compra. No se aprende en una pantalla. Se descubre lentamente, en la intimidad de la reflexión. Tal vez por eso sus voces siguen atravesando los siglos. Tal vez por eso sigues escuchando ahora. Tal vez por eso esta pregunta sigue creciendo dentro de ti, como una semilla antigua que acaba de despertar. Y mientras la noche avanza y el tiempo sigue fluyendo silenciosamente, recuerda esto, las preguntas que nacieron hace miles de años siguen vivas porque todavía no han terminado contigo. Y justo cuando crees que el viaje termina, aparece una última pregunta, suave pero imposible de ignorar. Si aquellos hombres pudieron cambiar la historia solo atreviéndose a preguntar, ¿qué podría cambiar en tu vida si decidieras empezar a hacerlo hoy?